El Santo del Día, San Pío X Papa. El futuro Papa Santo vino al mundo en 1835, como hijo de un cartero y mensajero municipal de humilde condición, en la populosa ciudad de Riese, en el Veneto. Fue el segundo de los 10 hijos de la pobre familia del servidor del municipio y se llamó Giuseppe Sarto. Cuando niño asistió a la escuela elemental de Riese, pero gracias a las instancias y a la ayuda del cura párroco, pasó a la escuela superior de Castelfranco, a una distancia de 8 kilómetros, que el chico recorría a pie 2 veces al día. Más tarde, en virtud de una beca que obtuvo para él, pudo asistir al seminario de Padua. Por dispensa especial, se le ordenó sacerdote a la edad de 23 años, y desde aquel momento se entregó completamente al ministerio pastoral. Al cabo de 16 años ascendió a canónigo en Treviso, donde prosiguió con mayor ahínco su dura y generosa tarea sacerdotal. En 1884 fue consagrado obispo en Mantua, una diócesis que por entonces se hallaba en bajas condiciones morales, debido a su clero negligente hasta el extremo de haber provocado un cisma en 2 poblaciones. Fue tan limpio y brillante el triunfo que obtuvo el obispo en el desempeño de aquel cargo plagado de dificultades, que en 1892 el Papa León XIII consagró a Monseñor Sarto como cardenal sacerdote de San Bernardo de los Baños y casi inmediatamente lo elevó a la sede metropolitana de Venecia, que comprende el título honorífico de patriarca. Ahí se transformó en un verdadero apóstol para toda la región del Veneto y puso de manifiesto el valor de su sencillez y su rectitud en una sede que se ufanaba de su magnificencia y de su pompa. A la muerte de León XIII en 1903, era creencia general que habría de sucederle en la cátedra de San Pedro el cardenal Rampolla de Tindaro. Las 3 primeras votaciones del cónclave indicaron que la opinión general estaba en lo cierto, pero entonces el cardenal Pusina, arzobispo de Cracovia, comunicó a la asamblea de electores que el emperador Francisco José de Austria imponía el veto formal contra la elección de Rampolla. El anuncio causó una profunda conmoción. Los cardenales protestaron con energía por la intervención del emperador y las cosas llegaron al punto de efervescencia cuando Rampolla, con mucha dignidad, retiró su candidatura. Al cabo de otras 4 votaciones, resultó elegido el cardenal Giuseppe Sarto. Así llegó a la cátedra de Pedro un hombre de humilde cuna, sin relevantes dotes intelectuales, sin experiencia en las diplomacias eclesiásticas, pero con un corazón tan grande que no le cabía en el pecho, y tan bueno que parecía irradiar gracias, un hombre de Dios que conocía los infortunios del mundo y las penurias de la existencia, y en la grandeza de su corazón solo quería arreglarlo todo y consolar a todos. El nombre de Pío X se vincula generalmente y con toda razón al movimiento que purgó a la Iglesia de ese resumen de todas las herejías, al que alguno tuvo la ocurrencia de llamar modernismo. Un decreto del Santo Oficio fechado en 1907 condenó a ciertos escritores y ciertas ideas. Muy pronto le siguió la carta encíclica Pascendi Dominici Gregis, en la que se indicaban peligrosas tendencias de alcance imprevisible. Se señalaban y condenaban las manifestaciones del modernismo en todos los campos, pero también se adoptaron medidas muy enérgicas y a pesar de que hubo furiosas oposiciones al modernismo, en la Iglesia quedó prácticamente aniquilado al primer golpe. Ya había conquistado bastante terreno entre los católicos y sin embargo no fueron pocos, aún entre los ortodoxos, quienes opinaron que la condena del Papa había sido excesiva y rayana en una mojigatería obscurantista. El error de esta observación quedó demostrado cuando 5 años después, en 1910, la encíclica del Papa sobre San Carlos Borromeo fue mal interpretada y se ofendieron los protestantes en Alemania. Pío X publicó la explicación oficial del párrafo mal interpretado y allí mismo recomendó a los obispos alemanes que no hiciesen más comentarios ni publicidad en torno a la encíclica en el púlpito o en la prensa. En su primera encíclica, Pío X anunciaba que su meta primordial era la de renovarlo todo en Cristo,
y sin duda que con ese propósito en mente redactó y aprobó sus decretos sobre el sacramento de la Eucaristía. Por ello recomendaba y encomiaba la comunión diaria, si fuese posible, y que los niños se acercaran a recibirla al llegar a la edad de la razón y que se facilitara el suministro de la comunión a los enfermos. Siempre consagró sus preocupaciones y actividades a los débiles y oprimidos. Sus caridades en todas las partes del mundo donde se necesitaban socorros eran tan abundantes y frecuentes que las gentes de Roma y de toda Italia se preguntaban de dónde saldría tanto dinero. Era evidente que Pío X se sentía desconcertado y tal vez un poco escandalizado ante la pompa y la magnificencia del ceremonial en la corte pontificia. Cuando era patriarca de Venecia, prescindió de una buena parte de la servidumbre y no toleró que nadie fuera de sus hermanas le preparase la comida. Como pontífice, eliminó la costumbre de conferir títulos de nobleza a sus familiares. En una ocasión, antes de cierta ceremonia, exclamó ante un viejo amigo suyo: «Mira cómo me han vestido», y se echó a llorar. A otro de sus amigos le confesó: «No cabe duda de que es una penitencia verse obligado a aceptar todas estas prácticas. Me condujeron entre soldados como a Jesús cuando lo apresaron en Getsemaní». Aún durante su vida, Dios utilizó al Papa Pío X como instrumento de sus milagros, y hasta en esos casos sobrenaturales se puso de manifiesto su perfecta modestia y sencillez. Durante una audiencia pública, uno de los asistentes mostró su brazo paralizado al tiempo que decía: «Cúrame, Santo Padre». El Papa se acercó sonriente, tocó el brazo tumefacto y dijo amablemente: «Sí, sí», y el hombre quedó curado. En otra audiencia privada, una niña de 11 años que estaba paralítica pidió lo mismo. «Quiere a Dios concederte lo que deseas», dijo el pontífice. La niña se levantó y anduvo por sí misma. Una monja que sufría de una tuberculosis muy avanzada le pidió la salud. Sí, fue todo lo que repuso Pío X, mientras ponía las manos sobre la cabeza de la religiosa. Aquella tarde el médico declaró que estaba completamente sana. El 24 de junio de 1914, la Santa Sede firmó un concordato con Serbia. 4 días más tarde, el archiduque Francisco de Austria y su esposa fueron asesinados en Sarajevo. A la medianoche del 4 de agosto, Alemania, Francia, Austria, Rusia, Gran Bretaña, Serbia y Bélgica estaban en guerra. Era el 11º aniversario de la elección del Papa. Pío X no solo había vaticinado aquella guerra europea, como otros muchos, sino que profetizó que estallaría definitivamente para el verano de 1914. Aquel conflicto fue para el Papa un golpe fatal. «Esta será la última aflicción que me mande el Señor. Con gusto daría mi vida para salvar a mis pobres hijos de esta terrible calamidad». Pocos días más tarde sufrió una bronquitis. Al día siguiente, 20 de agosto, murió. Fue la primera víctima notable de la Gran Guerra. «Nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre», dijo en su testamento. Su contenido demostró la verdad de aquellas palabras. Su pobreza era tanta que hasta la prensa anticlerical quedó admirada. En 1954, el Papa Pío XII canonizó solemnemente a su predecesor, ante una enorme multitud que llenaba la plaza de San Pedro. Aquel fue el primer papa al que se canonizaba desde Pío V en 1672. San Pío X ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios.